Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 6 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El choque entre Dios y el pecado. La cita la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Oremos. Padre amado, gracias te doy, Señor, por haber puesto en mí el querer como el hacer, desde poner tú en mí un nuevo nacimiento hasta llevarme por la dirección de tu Espíritu Santo a realmente desear conocerte a través de tu palabra, a dedicarme a estudiar tu palabra con un enfoque teocéntrico, mi Dios, estudiando teología, Señor, y no distraída buscando más de mi persona en tu propia palabra, mi Dios. Conocerte a ti es conocerme a mí misma, porque el contraste entre ti y el contraste entre mí es tan grande, mi Dios, que yo necesito conocer la realidad, no dejarme llevar por mis circunstancias ni por las personas que me rodean, no compararme con otras personas, Señor, sino realmente entender quién soy mirando al Santo y por qué era necesario que enviaras a tu Hijo Cristo Jesús para salvarme, mi Dios. Señor, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a obedecerte. Te lo rogamos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título otra vez, el choque entre Dios y el pecado. Hermanas, ¿qué haríamos sin estudios teológicos? Si por si acaso no estás estudiando la Biblia de forma teológica, teocéntrica, te animamos a que estudies con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer. Encontrarás estudios que te ayudarán realmente a conocer a Dios a través de todo el consejo de su palabra. Anímate, búscanos en el internet. Bueno, empieza así el devocional. Dice: la cruz de Cristo es la revelación del juicio de Dios sobre el pecado. Miren, hermanas, muchas veces nosotros minimizamos el efecto, la consecuencia, la destrucción del pecado. A veces pensamos que Dios no va a juzgar el pecado y sin embargo, si pensamos profundamente qué es lo que Dios piensa del pecado, pues la cruz de Cristo nos revela claramente el juicio de Dios sobre el pecado. Si a Dios no le importara el pecado, si para Dios fuera cosa mínima el pecado, si el pecado no requeriría ser juzgado, digamos, los pecados ser realmente pagados, entonces jamás hubiésemos visto la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, continuemos, dice: nunca asocies la idea del martirio con la cruz de Cristo. ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque, bueno, fue la intención de Dios a salvarnos a través de un sacrificio vicario. ¿Okay? Dios, si es que estudias la palabra desde el Génesis, verás que Dios inició este plan de redención y que Él mismo mostró que enviaría un sustituto, y ese sustituto no solamente vendría a vivir en nuestro lugar, ya que nuestro primer representante, es decir, Adán, nos falló inmensamente abriendo la puerta de la muerte a través de su pecado, ¿verdad? Así es como nosotros heredamos la vana manera de vivir y así es como nosotros nacimos transgresores de Dios, en enemistad en nuestra mente contra Él. Así es como nosotros nacimos muertos en el espíritu por nuestros delitos y así es como nosotros nacimos separados de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el plan de que Cristo viniera a morir por nosotros
fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que no deberíamos asociar la idea del martirio con la cruz de Cristo, ¿ya? Porque es algo que fue voluntario, planificado y que sucedió por voluntad del Padre, como lo vemos en Hechos, cuando Pedro predica su primer sermón. Dice, fue el triunfo supremo y sacudió los mismos cimientos del infierno. Ese fue el golpe que Jesús le dio a la serpiente, lo cual Dios predicó en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza, mas tú le herirás el calcañar. Aquí exactamente fue lo que sucedió. La cruz del Calvario fue el triunfo supremo, el golpe en la cabeza que sacudió los cimientos mismos del infierno, ¿verdad? Dice, nada hay en el tiempo ni en la eternidad que sea más cierto e irrefutable que lo que Jesucristo cumplió en la cruz. Hizo posible que toda la raza humana se reconciliara nuevamente con Dios. Sí, porque había la posibilidad, ¿verdad? La posibilidad de que toda la raza humana se reconciliara nuevamente con Dios. Pues Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y lo conozca a través de la reconciliación por la paga del pecado de su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, hizo de la redención el fundamento de la vida, esto es, abrió el camino para que todo hombre pueda alcanzar, ¿qué? La comunión con Dios. Este era el plan desde el principio, el plan de redención, cómo Dios iba a restaurar todo lo perdido sin nunca, vamos a decir, dejar de ser perfectamente santo o dejar de ser perfectamente justo. Entonces dice, la cruz no es algo que le sobreviniese a Jesús. Él vino para morir. La cruz fue el propósito de su venida. Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La encarnación de Cristo hubiese carecido de sentido sin la cruz, puesto que para eso mismo Dios se encarnó, ¿verdad? ¿Para qué? Para reconciliar, hacer propiciación. Él propició nuestra relación, pagando la deuda, satisfizo la deuda para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Creador. Dice, procura separar al Dios manifestado en carne del Hijo que por nosotros fue hecho pecado. Procura separar al Dios manifestado en carne del Hijo que por nosotros fue hecho pecado. Bueno, tendremos que pensar muy profundamente en eso. Dice, el propósito de la encarnación fue la redención. Dios se humanó, tomó un cuerpo y se hizo como nosotros, dice la palabra, ¿para qué? Para quitar el pecado, no para conseguir nada para sí mismo. No, la cruz es el acontecimiento central en el tiempo y la eternidad. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¡Qué poco valoramos lo que sucedió en la cruz del Calvario! ¡Qué poco entendemos el impacto eterno de lo que sucedió en la cruz del Calvario! Es impresionante que nosotros nos dejemos llevar por una cruz que nos colgamos de pronto en una cadena en nuestro cuello, o de pronto tenemos cruces por toda la casa, pero realmente no entendemos lo que sucedió en la cruz. ¡Qué triste! Dice, la respuesta a todas las enigmas de ambos, del tiempo y de la eternidad. La cruz no es la cruz de un hombre,
sino la cruz de Dios, y nunca puede ser comprendida plenamente a través de la experiencia humana. Realmente, hermanas, todo esto lo entendemos por la fe o no lo entendemos para nada. La fe es un don maravilloso. Debemos rogarle al Señor que nos conceda esta fe y que nuestra fe pueda realmente aumentar y crecer, pero de acuerdo a la revelación de su palabra. Dice, la cruz es Dios exhibiendo su naturaleza. Dice la palabra que su amor, que hemos visto el amor de Dios cuando Él envió a su Hijo a rescatarnos de esta manera. La persona que cree que conoce el amor separado de entender el amor de Dios revelado en la cruz de Cristo, no sabe de lo que está hablando absolutamente. Entonces, otra vez, la cruz es Dios exhibiendo su naturaleza tanto de la misericordia de un extremo impresionante hasta el otro lado de su perfecta justicia, hermanas. Es la puerta a través de la cual toda persona puede entrar a formar parte de la unión con Dios. Jesucristo mismo dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor, ¿verdad? De las ovejas. Nadie, todos los que dicen que nosotros podemos tener acceso al cielo de alguna otra manera, sea por obras o por méritos o por alguna otra o una religión o algo, están engañados, y Jesús dice que son ladrones, porque Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él, porque Cristo vivió en tu lugar, porque Cristo murió la muerte que te correspondía a ti como pecador, como me correspondía a mí como pecador. Nadie ha venido a vivir en tu lugar. Nadie ha venido a morir en tu lugar. Poner tu fe en cualquier santo, en cualquier obra, en cualquier mérito, en cualquier sacramento, en cualquier cosa que hayas hecho, es una ofensa y una blasfema contra Dios, porque Dios envió a su unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. No hay otro camino, no hay otra manera. Hay que abandonarlo en este mismo momento y poner tu fe completamente en Cristo Jesús, en su obra en la cruz del Calvario, que propició tu deuda con el Creador, dándote el perdón de tus pecados y la entrada al cielo para la eternidad. Dice, pero no es un pórtico que atravesamos, es un vestíbulo donde moramos mediante la vida que hay en Él. Es decir, Jesús no es solamente la puerta, repito, Él es el camino, todo el camino. No es el camino que te dice, mira, ve por ese camino. No. Él es el camino, ¿verdad? Nosotros entramos a través de su vida, a través de su muerte, de su resurrección, entramos en comunión con su Padre, pero nunca nos podemos separar de Cristo, porque es en Cristo que estamos siendo aceptadas. Es la justicia perfecta de Cristo que se nos ha aplicado. En el momento que nosotros nos separamos de Él, es porque nunca hemos sido salvos, porque es imposible perder tu salvación, así como es imposible generar tu salvación. Pero una vez que eres salvo, entonces estarás completamente en Cristo y verás el fruto de su Espíritu Santo en tu vida. Dice, el centro de la salvación es la cruz de Cristo. La razón de que resulte fácil obtener la salvación está en que fue muy costosa para Dios. Hermanas, imagínense, no porque la salvación es gratuita para nosotros, no quiere decir que no le costó todo a Dios. Pensemos bien en eso. La cruz fue el lugar donde Dios y el hombre pecador tropezaron en violenta confrontación y donde se abrió el camino a la vida. ¡Wow! Pero todo el coste y el dolor de la colisión quedaron amortiguados y absorbidos por el corazón de Dios.
por lo que su Hijo ofreció una ofrenda perfecta a su Padre en nuestro lugar. Hermanos, la palabra nos dice que todo nuestro pecado cayó sobre Cristo para que Él se presentara delante de su Padre ofreciendo su perfecta vida en nuestro lugar. Y la ira de Dios que debería haber sido derramada sobre nosotros, extinguiéndonos para siempre y mandándonos al infierno para la eternidad, cayó sobre Él. Y Dios el Padre aceptó la ofrenda de su Hijo. Y luego al tercer día Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos para que todos supieran, empezando por sus discípulos, los apóstoles también, y así se enterara el mundo entero hasta que llegara a que nos enteráramos nosotros también y pudiéramos poner nuestra fe honestamente en Cristo Jesús, en su obra de la cruz del Calvario, en su resurrección, que pudiéramos creer realmente que Dios ha propiciado, que Dios nos ama, que Dios nos ha justificado por gracia y que mediante la fe seremos salvas. Bueno, hermanas, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero que puedan apreciar que cuando uno realmente se prepara y estudia la Biblia y comienza a entender los conceptos teológicos que son necesarios para que nosotros profundicemos en todo esto tan importante como la cruz del Calvario, como la doctrina de la salvación, que somos justificadas por gracia mediante la fe. Todo esto es tan imprescindible, hermanas. Tenemos que abandonar lo que es superficial. Tenemos que profundizar en la palabra del Señor. Tenemos que confiar que Dios quiere que nosotros entendamos estos fundamentos teológicos profundos que nos ayudan a apreciar y adorar más a Cristo. Bueno, gracias por haber pasado este tiempito conmigo. Aprecio tu tiempo y tu interés. Espero poder compartir el devocional de mañana contigo. El título es Porque carecemos de entendimiento. Qué triste que no se diga de nosotros. Bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.